Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en esta emisión especial en el Círculo Rojo y encerrarse una vez más con nosotros. Como siempre, a mi izquierda, en esta ocasión en la pantalla, Raciel, ¿cómo estás? Muy bien, hola, feliz año a todos. Primero, lo primero, feliz año a todos. Y bueno, pues el año nuevo inicia trepidante, inicia intenso. Y pues hay mucho que hablar, pero creo que uno ante estas situaciones y circunstancias que generan siempre incertidumbre, desasosiego, incluso miedo y un sinfín de, pues, no tan agradables, lo más prudente siempre es guardar la calma y esperar un poco antes de emitir cualquier otra opinión, juicio de valor. Está esta circunstancia de, pues, que nos encontramos pues ante la, ¿cómo decirlo? El avasallamiento ante la amenaza a América Latina frente a lo que acaba de realizar el presidente Trump en Venezuela. Y es un mensaje para todos, pero creo que vale la pena destacar qué ocurre con los medios de comunicación generalmente pues corporativos y también con la oposición en nuestro país, sean comentócratas, sean líderes de opinión o sean incluso legisladores o legisladoras, como es el caso de una excomunicadora que trabajaba para una televisora que se alegra de que ocurran ese tipo de cuestiones y cuyo ex jefe, que también es un empresario que es bien sabido que fue condenado a que pague impuestos, también en nombre de la libertad, pues aclaman este tipo de movimientos, diciendo que qué bueno. ¿Tú cómo ves este asunto, Raciel? ¿Era lo que se esperaba de la derecha mexicana? Bueno, yo quiero comenzar pidiéndote que no ocultes los nombres. Creo que te refieres a Fifi Telles y te refieres al tío Richillón, Salinas Pliego. Pero bueno, antes que todo, feliz año para todos nuevamente. ¿Y qué es lo que me preocupa a mí desde esta parte? Yo lo segmentaría en tres partes. La primera, evidentemente, la de Donald Trump, el pelos de maraca de brujo, el señor de la peluca, que en este afán de ser el gandaya del barrio, yo lo definiría como la gandaya, es como de yo no estoy aquí para escoger, estoy para arrebatar. Exacto. Y esta parte justamente la explicaría yo, o la trataría de comunicar, pues justamente en esta parte de su crisis de credibilidad y de aprobación en Estados Unidos está trayendo como consecuencia, al igual que en la primera etapa de su campaña, que se agandalle, que sea el rufián del barrio de mira, yo porque puedo, porque estoy más grandote y todo. Entonces, la forma en la que gana adeptos o pretende retomar o recuperar esa aprobación que no tiene el 63% de desaprobación en su país, pues lo trata de hacer dando golpes sobre la mesa. ¿Qué mejor sobre uno de los estandartes que la derecha a lo largo de la historia desde hace décadas no ha podido tirar, que es el gobierno de Venezuela, desde la asunción del generalísimo Chávez, hasta este punto en el que, aclarando, sin defender a Maduro porque es un impresentable, pues se logra arrebatar al pueblo venezolano de esa soberanía, de esa dignidad. El segundo bloque en el que yo partiría y retomando la idea con la que partes, Pavel, es precisamente la de los medios de comunicación, la tergiversación, entrar en ese estado de shock que es el infundirle miedo a la gente, el alertar, el decir ya está valiendo esto, el encontrarnos allí a personajes políticos y a los mismos comunicadores. Acaba de darse a conocer la foto de Nicolás Maduro, no sé si sea el avión, el helicóptero o un búnker de los estadounidenses, con gafas, algo que parece un tipo de vendaje. Esa imagen vende demasiado. No sé si recuerdas, Pavel, cuando por medio de la inteligencia artificial se puso a Donald Trump con ese traje naranja. ¿Qué revuelo causó? Ahora esta imagen de Nicolás Maduro creo que pretende dar el mismo tipo de impacto. Y para concluir, en el tercer bloque yo pondría la opinión de la gente, que es muy importante. La opinión de la gente es gravísimo y delicadísimo. Me ha tocado ver demasiados ejemplos con conocidos. Por fin tienen libertad. Por fin la libertad se les está dando. Cuando no tienen el más mínimo sentido, conocimiento de lo que implica el término libertad, que ya lo habíamos comentado en un capítulo anterior,
ni de lo que implica, las implicaciones que tiene para, no solo para Venezuela, sino para toda Latinoamérica, el hecho de que este golpe militar, que esta violación flagrante al derecho internacional haya tenido el día de hoy. El año 2026 empezó potentísimo, desde el temblor que nos agarró a todos ayer, hasta este hecho en la madrugada, bueno, que se presentó en una madrugada, o sea, cuando todos estaban durmiendo. Sí, en plena distracción en los primeros días de este 2026 que corre. Y yo, fíjate que en ese mismo orden de ideas de lo que planteas, y decías, bueno, en ese tercer bloque de la opinión de la gente, que siempre es la más importante, o quien importa siempre es la gente y su opinión, pero hay una cuestión aquí que es delicada, precisamente por lo que apuntas. Cómo muchas veces esa opinión que pareciera que es propia, a veces no es propia, sino está ya constituida y construida a partir de todo el bombardeo mediático que hay. Y el bombardeo mediático desde las distintas plataformas, desde los medios de comunicación tradicional, como la televisión abierta todavía o la televisión por cable, el radio, y ahora a través de esas plataformas digitales también, y a través de las redes sociales, como lo es Twitter, ahora X, o Instagram, o cualquier otra que uno pueda nombrar, Facebook. Y el problema es cómo algunas de estas personas que sí tienen un mayor alcance, pues van tratando de dibujar este discurso en algunos de los ciudadanos, y muchos de ellos sí se lo compran. Lo que estás apuntando otra vez, la libertad, claro, ya liberaron al pueblo venezolano. No, más bien habría que escuchar primero al pueblo venezolano. Pero creo que lo que importa mucho aquí es otra vez la reacción inmediata de estas personas. No tiene ningún pudor. A mí me sorprendía leer cómo un personaje como Marine Le Pen en Francia, que es sabido por todos que es una persona cuya ideología es de derecha, tuvo más pudor, y un poco lo que tú anotabas, y sostiene ella que de alguna manera evidencia que no defiende al régimen de Maduro, y dice, bueno, no, una cosa es que sí, los venezolanos hayan estado muy mal con Maduro desde su perspectiva, pero la otra es decir que está muy bien que el presidente de los Estados Unidos viole flagrantemente el derecho internacional, la soberanía de un país en América Latina, y haga eso, ¿no? Decía también por ahí Gabriel Boric, pues hoy es el presidente de Venezuela, mañana puede ser quien sea. Y lo que es grave es que estos personajes salen nada más a vociferar que qué bueno que ya, es decir, yo creo que hay que desconfiar mucho de la gente que a bote pronto, nada más por obedecer a sus propios intereses, pues no les importa que haya una violación a la soberanía de un país. Se puede discutir en otras mesas el asunto del presidente Nicolás Maduro, porque además sigue siendo presidente, el presidente legítimo de ese país, ahora depuesto, porque en los hechos ese es un golpe de Estado, véasele por donde se le vea. Pero aquí la circunstancia en particular no es esa, sino por qué va uno a defender que un país colonialice, ataque de manera absolutamente unilateral a otro. Eso es lo grave de estas voces opositoras aquí en el país, que se alegren por un hecho así, siempre justificando que es por un bien mayor, que eso es lo que siempre es bastante peligroso. Y por eso en ese sentido me parece muy atinada la respuesta que pues primeramente dio la presidenta de los Estados Unidos mexicanos, al decir pues que nosotros nos regimos por esa autodeterminación de los pueblos, el respeto irrestricto a las soberanías, y pues la solución de controversias siempre a través del diálogo, ¿no? Pero sí es lamentable ver este actuar. ¿Tú crees que la presidenta, que es otra de las cosas que también generan conmoción, y eso te lo quiero preguntar a ti directamente, ya sé que siempre vas duro y a la cabeza? Entiendo en la cuestión diplomática, y entiendo que la presidenta no puede llevar a cabo un pronunciamiento muchísimo más duro por la cercanía que tenemos también, y precisamente porque ella no es un Donald Trump. Me refiero a que no es este tipo de personaje, sino cuida las formas, cuida la institucionalidad, cuida las relaciones que existen entre nuestro país vecino y entre los pueblos, porque finalmente gobernantes van y vienen, pero los pueblos somos pueblos amigos, somos pueblos hermanos, y somos pueblos que siempre vamos a estar hermanados geográficamente. ¿Tú crees que habría algún mecanismo para que a partir de la Cancillería o a partir de otros canales diplomáticos se pudiera elevar un poco más el tono respecto o de lo que está ocurriendo allí, o por lo menos en cuanto a estos personajes que se alegran y que salen a decir que qué bueno, si habría un mecanismo del propio gobierno de México para poner un alto a estas voces que salen nada más a vociferar sin reflexión profunda ni análisis crítico detenido? Pues mira, yo resaltaría, y hasta cierto punto agradezco justamente la táctica fabiana de la presidenta Claudia Sheinbaum,
enfatizando. Esta táctica fabiana era de un general romano, Fabián Máximo, que precisamente en esta estrategia militar él no atacaba con las armas ni respondía a la mínima provocación del Imperio Romano. Él simplemente aguardaba, y el Imperio Romano, el ejército romano, al no tener respuesta, pues evidentemente esas victorias rimbombantes durante esa época, pues no tenían mayor alcance hasta que fueron sucumbiendo a la táctica de Fabián, hasta lograr la masacre ya en respuesta cuando el ejército romano estaba debilitado. Y precisamente esa táctica la utilizan muchos sociólogos. Hay una corriente fabiana de la sociología que precisamente hace énfasis en el término político de no responder a todas las agresiones, sino ser muy inteligente, ser muy cauto. Tú agredes con fuerza, yo no te respondo con la misma fuerza, yo te respondo desde la inteligencia, y creo que es la táctica que ha utilizado la presidenta Sheinbaum hasta el momento. Comparándolo o poniendo en un escenario alterno a algún personaje de la oposición, queremos pensar qué es lo que hubiera hecho ya Xóchitl Gálvez o Ricardo Anaya para poder ponerse a los pies de Donald Trump ante esto que acaba de ocurrir, ¿no? En un supuesto. Qué bueno que no está siendo así. Yo resaltaría esa parte y esa táctica, esa mesura de la presidenta Claudia Sheinbaum, y retomando el hilo de justamente de no caer en ese caos que representa un ataque de esta índole, pues ahorita los primeros resultados que arrojan las redes sociales, recordemos que esta caja de resonancia que es la red social, a ti, Pavel, te va a presentar el contenido acorde a tu forma de pensar, a lo que tú consumes habitualmente. A mí me va a presentar el contenido que yo acostumbro a consumir habitualmente. Pero en en este escauteo que ha sido las primeras horas desde el ataque, pues ha tocado ver justamente cómo mucha gente ya entró en caos, mucha gente ya está celebrando, que mucha gente ya está diciendo, ahora vas tú, Claudia, ahora van por Palenque, eh, retomando y citando textualmente lo que acaba de decir Trump en la conferencia, en su conferencia, pues le plantean el ejemplo de Cuba. Cuba ha sido una llave, una concha que jamás ha podido abrir, que es la llave geopolítica para ingresar a toda esta parte del Golfo, y que a Estados Unidos le conviene demasiado tener bajo control, pero que no ha tenido. El mismo ejemplo con Venezuela. Entonces, mucha gente que ya está celebrando la libertad, mucha gente que ya está llamando a que se intervenga México, pues creo que esta parte de mesura que comentas, al igual que la estrategia de la presidenta Sheinbaum, creo que debe de ser algo a seguir, nada más por determinados gobiernos. Me queda claro que la relación con Estados Unidos es muy complicada, es muy rasposa, no podemos desprendernos pero a final de cuentas, yo también considero que en medida en que la estrategia sea la adecuada, se va a ir debilitando a este bravucón, a Donald Trump. Recordemos que en esta apología, Donald Trump es esa persona justamente que, vamos, te provoca, ¿no? Te provoca estando a la distancia, pero cuando estuvo frente a Claudia Sheinbaum, no, sí, una excelente persona, una excelente dirigente. Cuando se voltea a Claudia Sheinbaum, clásica táctica de bravucón. Sí, es un bravucón, como lo dices, y como lo habíamos expuesto también en otro programa, no porque uno sea experto, pero hay muchos indicios que lo definen y lo dibujan como un psicópata narcisista, un perverso narcisista que no tiene límite alguno, que miente sin pudor alguno, y que para mí lo otro que también revela de aquellos que aplauden las acciones que decidió tomar unilateralmente este presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, es que defienden también esa bravuconería, defienden ese abuso, defienden la violencia. Creo que siempre hay que tomar en consideración cómo ante estas circunstancias de crisis, y la crisis no entendida otra vez desde el aspecto paranoico y vamos todos a morir y ahora sí ya vamos a ser como Venezuela porque ahora nos van a invadir, no, sino la crisis entendida como ese momento en el que uno tiene que detenerse un poco a reflexionar, a pensar qué es lo que viene hacia adelante, en general, lo digo aquí en el ámbito internacional. Más bien, la crisis también siempre presenta una oportunidad de decisión, pero también revela quiénes son las personas. Y aquí como vuelven a revelar otra vez su verdadero rostro, que es un rostro violento, es un rostro no pacifista. Ahí está el hijo del expresidente Calderón saliendo a decir, además
todo lo peor, saliendo a defender un asunto belicista, aplaudiendo un ataque a un país hermano, y otra vez en esa tontería que ahora les parece tan revolucionaria y tan estridente de decirle presidente a la presidenta, ¿no? Ahí en uno de sus tweets también el hijo del borrachín diciendo muy mal, o sea, muy mal, porque además otra vez no se toman siquiera un minuto para reflexionar porque son irreflexivos, ese es el fondo del asunto también. Y ante eso, la calma también de la presidenta, la mesura, la paciencia, y creo que es lo que nos corresponde a todos en momentos como estos hacer, esperar. Y mira, yo quisiera acotar precisamente entre líneas, partiendo de esta premisa de hay que estar atentos a qué es lo que sucede. Pues mira, en síntesis, la primera declaración de Donald Trump en Fox News fue: hay que ver qué se va a hacer con México. Primero, que mucha gente no está prestando atención a eso. Punto número 2, en su conferencia de prensa, a calzón quitado dijo que ya hay inversionistas listos para entrar a Venezuela, que va mucho de la mano con la narrativa de María Corina Machado, a quien, por cierto, le dijo no estar lista para asumir las riendas de Venezuela. Pues, toma, María Corina, toma. En tercer aspecto, creo que no es menor destacar que también mencionó a Cuba. Mencionó a Cuba y dijo que no estaba muy bien, que estaba mal económicamente y en muchas cuestiones, pero creo que si lees entre líneas, el mensaje es muy claro de Donald Trump. Vamos a ir por todo lo que no nos corresponde y lo vamos a arrebatar. Ahora, esta parte de la mesura, pues creo que en este mundo de las redes sociales, que han dado más apertura a que la gente emita comentarios aunque no tengan absolutamente ningún criterio para abrir la boca, es muy importante destacar qué perfiles son los que están diciendo qué, quién dice qué y con base en qué. Mencionas al hijo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús, Calderón Hinojosa, pero al igual que él, un juniorcillo, vivido de la política como muchos antes, que ahorita quieren equipararlo a los hijos de López Obrador sin tener ningún parámetro real, pero bueno, ese es tema aparte. Aparte de él, hay que ver cuál es la narrativa que están siguiendo personas como Lili Telles, que fue de las primeras en manifestarse, como lo comentabas al inicio. El tío Richillón, al inicio, también fue de los primeros en utilizar esta frase fenomenal: libertad. ¿Libertad de qué, güey? O sea, ahora hay que ver cómo viene justamente toda esta oleada de los medios. Hasta ahorita, sí, dentro de lo primero que he visto, son a los que he enfatizado porque aparecieron primero, ¿no? Pero me tocó ver también el caso de una comentarista venezolana, Carolina Padrón, emitiendo hasta un comunicado a nombre propio, celebrando la libertad del pueblo venezolano cuando ella ha estado aquí en México por más de 20, 25 años tal vez, y que está en una posición completamente privilegiada. No porque en Venezuela se viva mal, no porque en Venezuela haya una dictadura. Recordemos que, un ejemplo, tú, Pavel, puedes estar manifestando en redes sociales: es que vivimos en una dictadura, es que la presidenta autoritaria, y una persona en otra parte del orbe retoma tus dichos y dice: no, es que en México están bien cabrones porque no viven en libertad. Cuando realmente la gente que vive aquí, pues sabemos que, disculpa la comparativa, pero que un asno con acceso a internet puede salir a decir que estamos viviendo en determinada situación, cuando realmente no es así. Me ha tocado ver comentarios o platicar con conocidos que dicen: es que no, es que la libertad, ya están libres allá en Venezuela. ¿Ha sido? No, es que gente de allá lo dice. Güey, o sea, perdón el francés, pero... Sí, y la irresponsabilidad otra vez, y que creo que pareciera que nos saliéramos un poco del contexto, pero eso es lo que está en discusión también. Qué bueno que ahora va a haber una mayor regulación en torno a las plataformas comunicativas en el país y que sí estén obligados a decir exactamente si eso es una editorialización, si es un reportaje, porque de otra manera sabemos cómo se venden los medios corporativos y que siempre respondan a intereses económicos. A mí me da mucho la atención cuando se habla del poder y hay personas que se dicen periodistas como Carlos Loret de Mola, que no es nada más alejado que un periodista, más bien es, en todo caso, publicista, si bien nos va. Pero es que ellos siempre dicen que están allí para criticar al poder y me parece muy bien, pero que especifiquen a qué poder, al poder político, porque al poder económico pertenecen ellos, porque hay quien les paga y ese es poder también. Y es lo que se vuelve a ver ahorita otra vez.
las reacciones, sí, pero esas reacciones, como lo estabas diciendo, de quiénes son, a quiénes responden, a qué intereses económicos, políticos están respondiendo estas personas, cuando lo que se debería de hacer es eso, hacer una pausa, decir, tenemos que esperar, y además siempre, pues no son ellos tan defensores del derecho irrestricto, ¿cómo pueden estar aplaudiendo una acción de esta naturaleza? Porque además las implicaciones que tiene, fuera de que seamos nosotros parte, no somos evidentemente el país que está siendo en este momento pues amenazado como lo está haciendo Venezuela, pero somos parte de una América Latina que tiene que estar unida, que por fortuna ha habido algunas voces de líderes también del Cono Sur que se están manifestando y que hay que esperar porque seguramente en los próximos días ocurrirán más cosas. Hay que ver también cómo va a estar ese tablero geopolítico con China, con Rusia, con otras partes del mundo y que creo que hacia adelante podríamos ir discutiendo y preparar un programa muchísimo más aterrizado para analizar qué va a ocurrir ahí en ese sentido. Mientras, yo no sé tú qué consideres, pero creo que sería buena oportunidad para pedirle a los reyes que ya casi llegan, pues que se aliviane la circunstancia, que lo mejor sea para el pueblo venezolano, pero no desde un injerencismo, sino que verdaderamente ellos puedan decidir libremente, con auténtica libertad y no esta libertad falsaria de mercado que vende gente como Ricardo Salinas Pliego, como Lili Telles, como el hijo de Felipe Calderón, y que sea el pueblo venezolano el que pueda en serio decidir qué es lo que ven hacia adelante. Y yo terminaría diciendo no al injerencismo, arriba América Latina, y de ninguna manera hay que aplaudir una acción de esta naturaleza. No sé si tú tengas algún deseo de Reyes similar o no, ¿con qué quieres ir concluyendo, mi querido Raza? No, yo ya escribí precisamente mi carta y uno de mis primeros deseos es que alguien abofetee retóricamente a Donald Trump, precisamente para que vea quién es más machuchón. Punto número uno. Punto número dos, en un segundo deseo, retomaría esta cartita que, incluso haciendo énfasis en lo que comentas, ¿no? Hubo un senador petista que promovió que el Estado justamente tuviera ya un canal, precisamente para minar toda esta narrativa que desde los medios se ejerce. Los medios la presentaron como, miren, ya nos estamos volviendo comunistas y todo, cuando realmente si prestas atención a la iniciativa tiene demasiado sentido. Pero esto viene de la mano con lo que hacía López Obrador. López Obrador desde la mañanera decía, aquí se le da derecho de réplica. Recordemos que la misma Denise Dresser acudió. No le gustó el recibimiento porque sería una exhibida de aquellas, pero también el mismo Astillero ha logrado ir. El de Rompimiento también es un recurrente asistente a las mañaneras desde López Obrador. Y ese espacio ha servido justamente para dar la réplica que por derecho constitucional corresponde a cualquier declaración, y que no se da en los medios de comunicación. Ahorita el Mayamiteco también, Ramos, que también fue, que por cierto, él en algún momento también, ahorita que está en boga el asunto de Nicolás Maduro, lo entrevistó a él también y fue bastante agresivo, hablando de libertad y no libertad. Fue a agredir, que creo que ahí también es base fundamental partir de esa discusión. O sea, también tienes el derecho de ir a agredir a la gente y gritonearle con una aparente superioridad y supuesto saber mayor que el del otro. Yo creo que no, que esa sería una cuestión que habría que discutir, y eso no implica necesariamente una censura, implica responsabilidad e implica también contención, mesura y paciencia. Pero bueno, esas son otras discusiones. ¿Otro deseo de Reyes antes de que nos vayamos? Bueno, nada más, terminando con el deseo de Reyes, creo que lo que anhelamos todos es que este año empiece a apaciguarse, que la gente en Venezuela, que a pesar de que nosotros podamos decir que se religió demasiadas veces Maduro, es decisión soberana del pueblo venezolano. Eso no nos compete a nosotros, como ellos no se meten en la vida política de nosotros. Ese sería el último deseo. Y quisiera acotar esto que comentas ya de última instancia. Tenemos al mayamiteco Ramos yendo a encarar a Donald Trump, entrevistando a López Obrador en la calle previo a su campaña en 2018. Y tenemos al reportero que corrieron de la Casa Blanca, de la sala de prensa, por haber cuestionado desde el punto de vista periodístico a Donald Trump. Y ahí es donde tienes un punto de comparativa sobre libertad de expresión, autoritarismo y por mis huevos. Entonces, con esto cerraría yo. Pues Raz, no me resta más que desearte feliz año nuevo, felices Reyes, come mucha rosca muy sabrosa. Les mandamos un saludo al Fantasma Rojo, a Ruth, a Karina y a todas las personas que han tenido oportunidad y que nos han acompañado en este proyecto. Por supuesto, a la gente que nos sigue desde redes, desde nuestros canales de YouTube, TikTok, Facebook.
Y X, gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente emisión. Yo creo que ya ahora sí en vivo y en directo, es decir, en nuestra ya conocida mesa. Y gracias por estar aquí. Mi único deseo para los Reyes es que la América Latina esté unida y que no se deje avasallar por ningún personaje. Mantengamos todos la calma, el entusiasmo y la esperanza, porque la esperanza siempre está en el porvenir. Feliz Día de Reyes a todas y a todos. Raz, fue un placer. Gracias por acompañarnos en esta emisión especial. Nos Hasta vemos la pronto. victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Adiós.